Muy buenos días muchachos de grado sexto, bienvenidos a la segunda sesión de desarrollo de la civilización mesopotámica. Debemos recordar que básicamente la civilización mesopotámica es una de las primeras civilizaciones que se desarrollan como tal a nivel mundial. Hay que tener en cuenta pues lógicamente que fue antes de Cristo y vamos a mirar como tal las condiciones las cuales se dieron para que esta, esta civilización se desarrollara. Básicamente, el surgimiento de las primeras civilizaciones, no solamente la mesopotámica, se da a partir como tal del nacimiento de la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Esta civilización, como lo fue Mesopotamia, fue una de las primeras civilizaciones o una de las primeras que se tienen en cuenta porque tienen un registro de escritura y como tal su desarrollo. Esto hay que tener en cuenta que se encuentra rodeada por dos principales ríos, que son súper importantes, que es el Éufrates y el Tigris. ¿Qué, qué parte juega estos ríos o cuál es la parte esencial de estos ríos que como tal ayudaron al desarrollo o facilitaron el desarrollo de siembras para los riegos de los productos? Entonces, ¿qué pasa? Ya se establecen en un solo sitio, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de gestionar la parte de la agricultura y asegurar como tal su parte alimentaria. Ahora bien, dentro de Mesopotamia las principales características se formaron como civilizaciones, ya se volvieron sedentarios, se, se sentaron o se ubicaron a partir de estos dos ríos para el desarrollo de la agricultura, que esto es súper importante. Ya como tal se crearon unas clases sociales en Mesopotamia, entonces se crean como tal unos estratos. Unos estratos, hay que tener en cuenta que los estratos son de niveles y va a la posibilidad económica o al poder que se tenga. Entonces, en el primer estrato como tal ya tenían funcionarios del gobierno, nobles, que eran personas adineradas, y como tal los curas, que eran las personas que se dedicaban a promulgar la religión. Entonces, eran politeístas porque tenían muchísimos dioses, no estaban centrados en un solo dios. Ahora, en el segundo estrato es el intermedio, entonces ya tenía la posibilidad de estar los comerciantes, los granjeros que se dedicaban a la agricultura y los artesanos, las personas que construían elementos con las manos, en barro o tejidos, etcétera, etcétera. Listo. Y ya como la base de la sociedad, entonces encontramos como tal los plebeyos, que eran las personas del pueblo, entonces eran personas libres que estaban en el pueblo y se dedicaban a la agricultura y lógicamente que estaban protegidos por unas leyes y normas que ellos ya habían contemplado para el desarrollo de su civilización. Dentro del desarrollo hay que tener en cuenta que la cultura mesopotámica estuvo construida por unos habitantes. Entonces, esos habitantes fueron grupos que se añadieron a esta zona. Entonces, los primeros habitantes fueron los sumerios. Es, si analizamos la historia, los sumerios son como la primera civilización que se tiene en el mundo que se tiene en cuenta porque inclusive hay muchos libros que dicen que la historia comienza en Sumer. Entonces, toda la historia de la humanidad parte de Sumer y de los habitantes, los sumerios. Posteriormente, pues se crean dos grupos que se dividen. Entonces, que por ejemplo hacia el norte encontramos los caldeos y los asirios y hacia la parte del sur encontramos los medos y los persas, que eran como las cuatro tribus que se conformaron en la parte de Mesopotamia y habitaron este sector que ya sabemos dónde se encuentra ubicado. Ahora vamos a mirar unas características. En la parte arquitectónica, estos señores fueron de bastante importancia, ya que desarrollaron infraestructura, sobre todo en la parte religiosa, económica y política, y tenían unas características generales. Entonces, ellos no colocaban ventanas, como lo vemos en la imagen, era totalmente cerrado. No colocaban columnas, no utilizaban columnas, eh, y lograban mantener estructuras bastante amplias y grandes. Y la luz solamente ingresaba por la parte superior de los techos ya que no tenía ventanas. La parte de la pintura, esos señores eran bien característicos. ¿Por qué? Porque ellos intentaban tener rasgos de la pintura, pero que fuera en relieve. La pintura no era totalmente plana, sino se intentaba brindar un relieve y una altura con las tonalidades que pudieran jugar. Y básicamente era una pintura de manifestación que era tallada. ¿Listo? Eh, Generalmente manifestaban elementos de rasgos de tamaños grandes, entonces los pintaban bastante grandes como para mostrar su nivel o su desarrollo, sobre todo en los animales. Listo muchachos, acá les dejo la referencia bibliográfica, espero que haya quedado claro como tal la cultura de la civilización mesopotámica. Cualquier duda de aclaración me pueden preguntar. Vale muchachos, chao chao, que estén bien, Dios los bendiga.